patrimoniales son parte fundamental del patrimonio rural histórico de Chile. Por eso, hoy nos encontramos en la hermosa casa patronal de la familia Mate, actual municipalidad de la comuna de María Pinto. Ubicada a 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago, al poniente de la región metropolitana, se encuentra esta pequeña comuna de 13.000 habitantes. Dice la tradición que su nombre proviene de los pueblos originarios de la cultura concagua, que habitaban la zona antes de la llegada de los españoles. Para ellos, la localidad se llamaba Maripentu, que significa 10 picaflores. La valoración del entorno natural y cultural de María Pinto ha comenzado a ganar fuerza para la autoridad y comunidades, en el contexto de implementar la actividad turística como una opción de desarrollo. Pero son el campo, las tradiciones agrícolas y el cariño por la tierra los grandes valores patrimoniales de María Pinto. Y una de las agricultoras que da la pelea por reivindicar ese legado es Paula Phillips. Bueno, mi nombre es Paula Phillips, yo soy dueña de la Botica El Alma, que es un huerto de plantas medicinales. Paula dejó su trabajo como gerente de marketing para transformarse en herborista. En María Pinto construyó una casa de fábula y se rodeó de hierbas endémicas e introducidas con propiedades medicinales. No odia la medicina alópata, pero sí cree que hay ignorancia respecto del uso de las hierbas. Tenemos un proyecto que es el rescate del patrimonio del uso de las plantas medicinales chilenas y introducidas para la salud de la población. Aquí hay más de 65 especies, pero nosotros comercializamos como 85, muchas de las cuales no se producen aquí, como el cochayuyo, por ejemplo, habría que traer un mar para acá, pero la mayoría sí, lo hacemos acá. Tienen que ser productores los que trabajen con nosotros, pero de plantas orgánicas, no que sean tratadas con pesticidas o que sí sean de recolección silvestre, pero en general las recolecciones silvestres las hago yo misma por miedo a que un recolector pueda depredar, si no tiene manejo de bosque, pueda depredar el campo. Entonces, en general, o lo hago yo, o lo uso de aquí de mi campo, o contacto con recolectores especializados y capacitados. Más o menos hace 7 años que estamos trabajando en esto. Hay que esperar los ciclos de naturaleza, que las plantas crezcan, que te den su fruto o la hoja que tú necesitas. De alguna forma nosotros sabíamos que esto iba a ser lento y por lo tanto partimos comprándole a recolectores y después producir nosotros mismos para que la cantidad del principio activo, que es finalmente lo que da la salud, esté presente en la misma cantidad en todas las bolsitas de té que nosotros comercialicemos. Y eso tiene que ver con las cosechas, que sea el mismo año, que sea del mismo lugar y por ende va a tener una estandarización natural. Antes yo trabajaba como gerente de marketing de una caja de compensación y antes trabajé en el mundo bancario, o sea, me moví siempre por el sistema formal, asalariado, del mundo del marketing principalmente, que me hizo muy feliz durante un tiempo, pero que de alguna manera me llevó a cuestionarme si eso iba a ser para el resto de mi vida y mi necesidad de estar en el exterior. Me gusta la vida al aire libre, de no ver el sol cotidianamente, de estar de 8 a 6 y a veces hasta más tarde. Me hizo cuestionarme, sobre todo cuando fui mamá, ¿no? Cuál era el rol que yo iba a tener en el desarrollo de mi hijo. Y los primeros meses me di cuenta que yo llegaba y alcanzaba a estar 2 horas y se quedaba dormido. Entonces era poco realmente lo que yo estaba gozando, siendo que fui mamá vieja. Entonces, ¿cuál era el sentido de la maternidad si yo no iba a poder estar con mi hijo? Y eso fue como el inicio de un proceso de ir soltando el sistema para armar este proyecto. De ahí empezamos a buscar el lugar que hubiera agua, principalmente para tener acceso rápido al agua, que va a ser la crisis que vamos a tener en el futuro, por lo tanto había que tener agua. Y empezamos a construir, porque como te decía antes, tienes que esperar que la naturaleza crezca, no es algo que tú montes, no es cosa de plata, es cosa de tiempo. Y además entender que esto era una opción de vida. Esto no es un modelo de negocio, esto es una opción de vida y que nos permite vivir a partir de ello, ¿no? Pero no se pensó por el negocio, por generar plata, sino que era salir de un sistema al disfrute de la naturaleza y de hacer de ello un ingreso. Fue muy difícil porque hay una cosa soberbia. Cuando uno trabaja y tiene buenos cargos, uno se siente que maneja una serie de información y tiene una cultura determinada. Pero tuve que aprender medicina sin ser médico, tuve que aprender agronomía sin ser agrónomo, tuve que aprender administración sin ser ingeniero comercial, tuve que aprender demasiadas cosas. Y por otro lado, siempre el dinero que uno tiene es poco.
siempre es poco. Y en algún momento tú tienes que hacer la opción. Y cuando ya sueltas las dos manos de la seguridad de un empleo, ahí ya está ahí a la mitad del río. No puedes remar para atrás, tenés que seguir adelante. Y ahí es donde bajan todos los ataques de miedo. O sea, el miedo, yo diría que es tu mayor amenaza, porque no es real, ¿no? Es como la amenaza de que te vaya a pasar algo, de que no puedas tener la plata para pagar esto, y de hecho no la tienes. Pero siempre como que ese dicho que aprieta pero no ahorca, uno tiene como alguien te tira una tabla de salvación y sigues adelante. Yo creo que ningún emprendedor puede decir que ha hecho un emprendimiento solo. Siempre hay amigos, familia, tu propia plata, la gente que te apoya incondicionalmente. Es un tema re solo, porque al final la pega la haces tú. Todos te pueden dar muchos consejos, pero finalmente la pega la haces tú. Cuando yo cumplí 18 años, mi papá me regaló una colección de una enciclopedia de plantas medicinales que se llaman Plantas que Curan, que venía en el Mercurio Valparaíso. O sea, tengo recuerdos de que ya a esa edad yo ya estaba coleccionando cosas de plantas. O sea, el tema de las plantas y cómo en un acto de gran humildad Dios puso lo que nos sana en el suelo, por donde pisamos, como que si tú fueras caminando y la salud se te presenta de acuerdo a tu enfermedad y te rodea también lo que más abunda alrededor tuyo, probablemente lo que tú más necesitas. Cómo en la perfección de la creación se puso también la farmacia, ¿no? La parte de salud se puso ahí. ¿Y cómo se perdió? Entonces, para mí esta cosa de rescatar esto y llevarlo a un formato nuevo, a algo moderno, que esté con los tiempos, que no sea algo de sospechar, mira, ¿será o no será la planta? ¿Estará buena o no? Eso para mí era importante. Y por eso puse mucho cuidado en yo soy la que cultivaba, yo soy la que cosecho, yo soy la que no le echo pesticidas. Esto tiene que ver con la consecuencia personal respecto al legado que yo voy a dejar cuando me muera. ¿Cuáles son las propiedades de la salvia? A. Combate el resfrío. B. Trata los dolores reumáticos. O C. Ayuda a los molestos dolores menstruales. Ya volvemos con la respuesta. Hoy en Agrícola 3.0 conoceremos de algunos interesantes proyectos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica que buscan identificar los desórdenes en manzanas. Hoy les vamos a contar de un par de investigaciones y de un prototipo de última generación que han permitido generar manzanas dignas del cuento de Blancanieves. En el laboratorio, mi labor se ha centrado en mantener las propiedades de la fruta desde la cosecha, reduciendo al mínimo los problemas de deshidratación, ablandamiento, pudriciones y problemas de desórdenes fisiológicos. Esto con la mínima intervención del producto. Para ello nos encontramos trabajando en dos tipos de desórdenes. El primero tiene que ver con alteraciones que se presentan en la pulpa de la fruta. Por ejemplo, el pardeamiento interno de la variedad Pink Lady. Entre los resultados que se han evidenciado, se demostró que el daño de pardeamiento que estaba asociado al tiempo de almacenaje y a la forma de enfriamiento. Si se enfriaba rápido la manzana a 0 grados, se inducía el daño, pero este se evitaba cuando la fruta se acondicionaba a 5 grados. El otro problema que estamos investigando se conoce como corazón acuoso de la manzana, el que puede generar fermentación o pardeamiento. Generalmente existe reabsorción, la que se produce cuando el daño es leve, pero no cuando es severo. En esta investigación lo que hicimos fue encontrar las temperaturas óptimas y tiempo para generar esa reabsorción, incluso con daño severo. Logramos producir la reabsorción con 30 días de almacenaje de la fruta a 5 grados o incluso a 10 grados. Como guinda de la torta, o más bien como manzana de la torta, desarrollamos un equipo no destructivo para mirar internamente la condición de la fruta. En el caso del corazón acuoso, el fluido interno es capaz de reflejar más luz al ser expuesta la fruta a una determinada iluminación. Y en el caso del pardeamiento interno nos dimos cuenta que era al revés. La idea es que este prototipo esté disponible en el futuro a nivel de usuario. Lo que visualizamos es que a nivel de supermercado el consumidor pueda ir, verificar la calidad interna de la manzana sin destruirla y decidir su compra. Bueno, todos estos resultados lo pueden ver en la página web de nuestra facultad o en el correo electrónico que está en pantalla. Muchas gracias.
La salvia ayuda a los dolores menstruales, pero no solo eso. Los chinos creían que remediaba la esterilidad y los romanos la consideraban capaz de curar cualquier mal, y únicamente las vírgenes podían recogerla de los campos. A comienzos de los 90, expertos del Ministerio de Salud decían que las hierbas autóctonas adolecían de definiciones técnicas apropiadas que diferenciaran entre planta medicinal y té de hierbas y que existían importantes deficiencias en su proceso productivo. Pero mucha agua pasó bajo el puente y muchas hierbas también. Las autoridades sanitarias definieron a través de una resolución el 2009 que hay al menos 103 especies vegetales con propiedades medicinales. Y eso es lo que yo quiero dejar, el patrimonio al rescate de las plantas medicinales que el Ministerio de Salud chileno reconoce como medicinales y que son 103 más o menos. Yo tengo 85 por el momento, pero son 103. Y eso creo que es mi legado y por eso lo elegí, por una fascinación, porque tenía que ver con la vida de campo y tenía que ver con los ámbitos que a mí me gustan, la salud, el ayudar a otros y la naturaleza. Al conocer las propiedades medicinales hoy día más masivamente y el Ministerio reconocerlas, de alguna manera se tiene que hacer responsable de que las personas que están comercializando estén haciéndolo en las mejores condiciones. Y para eso hay que seguir un protocolo que ellos instauran y bueno, y hacer todo el vía crucis que significa una autorización sanitaria, ¿no? Difícil, sí, largo también. Fue 1 año y medio. Yo tengo la certificación hace 4 años y sí, soy la única. Es que igual es bien duro hacer eso, ¿no? Las certificaciones son cosas que en mi caso era pionera, entonces nadie más lo había hecho, entonces había que empezar a estructurar. Y bueno, y tuve ahí la ayuda, fue importante la ayuda del ministerio. Y yo creo que es bonito porque tenemos una etiqueta de que somos un país que está entre el mar y la cordillera, que tenemos un recurso vegetal y de todo tipo súper único, pero no nos hacemos mucho cargo o no nos apropiamos mucho de esta sabiduría. Yo creo que por nosotros perfectamente podríamos ser la Provence francesa de América, ¿no? Y tener la diversidad de plantas medicinales y tener perfumería, etcétera, si quisiéramos. O si nos orientáramos para allá. Yo creo que el agro podría tener un camino bien interesante. Porque antes era India o Europa, y se ha ido mudando, los hindúes han ido a la parte más de computación, entonces nosotros podríamos, América se va a transformar quizás en el granero o en la verdulería o en la hierbatería de Europa. Lo que a mí me pasó es que el primer año yo tuve, al término del verano, todas las pestes del mundo, pero todas, así, ni que fuera Egipto, todas. Y tuve que apretar los dientes nomás, pues dejar que se equilibrara. Y te digo que hoy día no tengo ninguna peste, no he hecho ningún pesticida, no he hecho ningún fertilizante de ningún tipo, no he hecho ni fertilizantes ni pesticidas. Lo que yo sí hago es hacer buena tierra cuando planto la planta. Y hago alternancia de cultivo. Lo que sí puedo hacer y que no lo he hecho es incorporar en el riego, ir incorporando distintos tipos de purines que se llaman, que es poner a podrir determinadas plantas que al podrirse aportan nutrición y al mismo tiempo aportan control de plagas, como la ortiga, la caléndula, etc. Y eso se puede colar y se echa en el agua. Pero en general tienes que hacer una buena tierra, con una buena tierra y con una diversidad ecológica como se da acá naturalmente. Observo que si hay alguna plaga es equilibrada, no es que te va a matar todo, etc. Como fue el primer año. Y ya llevamos de cosecha y cultivo como 6 años y el objetivo es que se vuelva a la medicina natural como preventivo y como inicio de cualquier tratamiento de enfermedad, anticipándonos al uso de fármacos. Paula trabaja con muchas especies endémicas, parte del patrimonio herbolario de Chile. Destacan el quillay, árbol endémico que crece entre Coquimbo y Malleco. Nuestros pueblos originarios lo usaban para lavarse el cabello y como expectorante. Otro árbol nativo milagroso es el boldo. Antes de la llegada de los españoles, era una planta ampliamente usada por varios grupos indígenas del país. Específicamente, los mapuches atacaban al reumatismo y las luxaciones con el boldo. Paula nos invita a profundizar en las propiedades medicinales de algunas hierbas que dan vida y salud a su campo. La valeriana es una planta para aquellos que quieren estar tranquilos, que están muy nerviosos y necesitan un resultado rápido para trabajar. Me gusta la valeriana.
La linaza, como todos los granos, ayudan a movilizar la comida que tienes en el estómago y que lo puedas botar. En el fondo ayuda a la digestión, al colon irritable, a la gente que necesita incorporar más fibra a su dieta. La equinacia es una flor que es de los campos americanos. Estoy hablando de la época como más primitiva de la conquista de Estados Unidos. Se encuentra esta planta que sube el sistema inmune. Es de las pocas plantas que tiene un aumento en el sistema inmune. Es como el propóleo, cuando la gente le dice, mira, consume propóleo para que los niños se resfríen. De la naturaleza, la ortiga y la equinacia, que es esta flor, yo te diría que son las plantas más poderosas y que tienen respaldo científico y que están difundidas mundialmente. El problema es que esta planta no es nativa nuestra, entonces hay que introducirla. Yo me conseguí semillas y he estado cultivándolas y ha sido difícil como aclimatarla acá, ¿no? Todo un trabajo. Y claro, siempre salen donde tú no la plantaste, y aquí salió al lado este naranjo amargo. Cuando tú no le das problema, ni cuidado, ni nada, crecen en su natural y su belleza a mí me encanta, como pétalos hacia abajo. Creo que es como avergonzada o desvergonzada, no sé qué. ¿Para qué usaban el quillay nuestros pueblos originarios? A, como un cosmético capilar, B, como aliño, o C, para hacer una ensalada. Ya volvemos con la respuesta. Hoy, en Asesoría Legal, el abogado Matías Araya, experto en temas agrícolas, nos explicará el impacto de la reforma tributaria en el agro. La reforma tributaria impulsada por el gobierno ha acaparado la atención de las empresas de todos los rubros. Los cambios introducidos impactarán en sus operaciones y en la correspondiente carga impositiva. En el caso de las empresas agrícolas, es necesario estar atento a distintos ámbitos, los que revisaremos a continuación. En primer lugar, la reforma cambia el sistema de renta presunta, entendida como la determinación de rentas sin contabilidad, en que el impuesto se calcula sobre la base del 10% del avalúo fiscal de los predios. Con estos ajustes, muchos agricultores pasarán a pagar impuestos sobre rentas efectivas, lo que significa que estarán obligados a llevar contabilidad completa y acreditar sus gastos efectivos. Además, quienes pasen a renta efectiva deben decidir si lo hacen por medio del sistema simplificado del artículo 14 ter, que permite llevar menos registros contables, o en el régimen general. Los que tributen en renta efectiva y no se acojan al artículo 14 ter deberán optar entre dos nuevos sistemas de tributación, los que revisaremos a continuación. El primero de ellos corresponde al sistema de renta atribuida. Bajo este mecanismo, la renta anual de la empresa debe ser reconocida como ingreso por los socios, aunque esta renta no sea retirada. En otras palabras, la ley entiende como retirada las ganancias obtenidas en el año y deben ser tributadas por el empresario, socio o comunero, aunque no haya hecho retiro alguno. La otra alternativa es un sistema semi-integrado, donde los socios pagarán impuestos solo por las utilidades retiradas de la empresa, pero la empresa pagará un 2% más de impuestos, llegando a un 27%. En resumen, la reforma tributaria incidirá en las empresas agrícolas, principalmente en lo referido a la renta presunta, porque muchas de ellas pasarán a tributar con renta efectiva. Por otro lado, quienes tributen con renta efectiva deberán definir si se acogerán al sistema de renta atribuida o al semi-integrado. Esperamos que esta información haya sido útil para todos ustedes y, como siempre, los invitamos a revisar nuestra página web y a contactarnos al correo electrónico que figura en pantalla en caso de que tengan dudas sobre este u otros temas. Hasta la próxima. El quillay era usado especialmente como un jabón de cabello y cuerpo, aunque también tiene un poderoso efecto expectorante que combate el surgimiento de la bronquitis. Hoy, en Campo Aprende, los expertos del Duo QC nos enseñarán cómo hacer humus en casa. Esta semana les enseñaremos a hacer humus, un material orgánico que ayuda a recuperar suelos degradados y contaminados. Para la producción de humus necesitamos tener a mano lo siguiente. Primero, se debe disponer de lombriz roja californiana por su mayor velocidad de reproducción. Segundo, se requiere de un espacio y estructura para ubicar sus lechos. El lecho debe tener dimensiones mínimas de 1 metro de ancho por 0,5 metros de alto por 1 metro de largo por núcleo. En ese espacio caben de 7 a 5 kilos de lombrices californianas.
Además, se necesita materia orgánica para su alimentación y cuidados permanentes, como mantener siempre húmedos sus lechos mediante riegos frecuentes. Para comenzar la producción es necesario hacer una cuna de lombrices, la cual será la base para las posteriores camas para producir humus. En esta se debe colocar estiércol y acerrín en el fondo del recipiente. Luego debemos colocar varias lombrices y observar si se entierran fácilmente. Si funciona, se ponen todas las lombrices en la caja y se cubre esta con paja o malla. Después de 3 meses se pueden traspasar las lombrices de la cuna al lecho para producir finalmente el humus. Para esto se debe colocar en el fondo del lecho una capa de acerrín y compost. Posteriormente habría que incluir guano y desechos orgánicos e introducir las lombrices al interior. Las lombrices generalmente se alimentan una vez por semana o más frecuentemente dependiendo de su cantidad. La cosecha de humus se realiza cada 3 meses en primera instancia, ya que después los eventos comienzan a traslaparse. Para la cosecha basta con restringir alimento y humedad en una selección del lecho por 3 semanas. Luego el sector se debe hornear, en donde las partículas finas corresponderán al humus de calidad. Esta es la hierba de San Juan, la famosa Hipericum perforatum. Es una planta que se le descubrió que su compuesto activo, que se llama hipericina, es igual a la fluoxetina, muy similar y por tanto un antidepresivo. Al ser un antidepresivo, lo que ayuda es a levantar el ánimo, no es que te cede, te activa. Y por lo tanto también yo lo recomiendo en uso para personas que tienen Alzheimer y que duermen en el día y andan despiertos en la noche. Entonces, lo que yo hago es darle esto en la mañana, en el día, para que estén activos y ya tipo 5 de la tarde les empiezo a dar lavanda o alguna planta que sea inductor de sueño, como valeriana, lavanda, melisa, y así los hago dormir en la noche y en el día que estén activos. Y esto después de 15 días anda perfecto. La malva, por ejemplo, es una planta que tiene mucílago, quiere decir que cuando tú la cuelas o la pones en agua, suelta una cosa babosa, que es igual que la aloe vera. ¿Qué hacen esas plantas? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con obstrucciones bronquiales, tengas problemas de digestión, toses que no puedas parar en la noche, hacerse una infusión con estas plantas. O yo saco hojas frescas, las meto a la licuadora y las paso por una media de corta, una pantimedia, y con eso el jugo que sale de ahí lo mezclo con jugo de naranja y se lo doy a mi hijo cuando está con tos y que no se le sale, ¿no? Funciona como si lo mezclaras incluso con la hoja de palto, eucalipto, esto, puedes hacer las mezclas de todas o solamente esta. A mí me encanta y como ven además es preciosa. La chicoria silvestre, cuando hablamos de una buena nutrición, hablamos de que tenemos que consumir prebióticos. Los prebióticos son los que alimentan a los probióticos, que son la flora bacteriana que no tienen en el estómago. Entonces, esta planta contiene inulina, que es un prebiótico. Entonces, si uno consumiera en equilibrio las verduras y las cosas lácteas, podríamos tener un muy buen sistema de defensa inmunológico. Así que la chicoria que se ve en los campos y que a veces también las encuentras en las verdulerías, la chicoria como verdura, es una buena fuente de inulina. Pero desde el punto de vista medicinal, además de nutricional, tenemos a alguien que trabaja en la vesícula biliar. Por lo tanto, todos nuestros problemas de hígado, páncreas, pueden estar siendo reparados por una planta que no tiene mal gusto, puede ser consumida tanto en ensalada como en infusión. La chicoria silvestre humilde se encuentra en cualquier parte gratuitamente en el campo. Actualmente las hierbas medicinales de Botica del Alma se comercializan en formatos a granel, en infusiones y en cápsulas. Pero, más que un proyecto productivo y comercial, lo que se vive en los campos de Botica del Alma es un estilo de vida. Esta es mi casa, es parte de la botica. Hay partes de la botica que empezaron a hacerse dentro de la casa y que luego fueron saliendo, áreas. Pero sigue siendo un trabajo incorporado dentro de mi casa. Principalmente hay una cosa como de los efectos de las plantas que a mí es anecdotario porque tú crees que es inocuo. Tú crees que estás trabajando con algo que en realidad no es inocuo, a no ser que se lo tome.
pero solamente con el contacto de la piel tú ya estás haciendo efecto. Las plantas, de alguna manera, empiezan a demostrar su efecto incluso cuando envasas. O sea, tú no puedes envasar, por ejemplo, valeriana o cualquier planta cerca de la hora de almuerzo que sean inductores de sueño, porque después vas a estar con todo el mundo durmiendo, empiezan a cabecear. Entonces saben que la albahaca es una planta, por ejemplo, que se puede usar en las tardes de calor porque te activa. Pero si te pones a hacer lavanda, melisa, etcétera, te vas a quedar dormida. Otra de las cosas que anecdotarias del efecto de las plantas es que la ruda, por ejemplo, tiene un efecto en la piel que te da alergia a muchas personas. Y acá, con el solo hecho de podarla, empezó a producir hinchazones en la cara, en los ojos, reacciones alérgicas de piel y fatiga o desmayo. Hemos tenido 2 desmayadas y una con la cara como un bofe, y cuando le pusimos mascarilla, anteojos, terminó produciéndose en las manos. Entonces, al final, guante era tanto que usamos hoy día para cortar la ruda orilladora, o usamos un hombre, que realmente son mucho más rápidos y así no le entra esto a la piel. Es rescatar el patrimonio medicinal de la humanidad. Fíjate que suena soberbio, pero es como volver a mirar lo que Dios puso en el suelo y mirarlo desde la salud, desde que la salud está gratis en torno a nosotros y que podríamos perfectamente nosotros cuidar nuestra salud sin despotricar tanto contra el sistema, porque no nos hacemos cargo de nuestra salud. Yo siento que ese es mi aporte, y ojalá eventualmente, como te decía antes, el sistema público, los hospitales, den plantas medicinales donde se da la salud y no den té. El té no es que no sea medicinal, pero tiene cafeína, no tiene teína, la teína no existe. Entonces, ¿por qué se da té en los hospitales y no se da hierbas medicinales? Para que la gente cicatrice rápido, desinflame rápido y se vuelva a su casa luego, que es lo que mejor le hace. Eso todavía yo creo que es mi mayor lucha, es que no se puede estar dando bebidas ni agua con té o café, o bueno, café no dan, pero té, en un lugar donde deberían dar plantas medicinales. Mi objetivo de los años que me quedan de vida es disfrutar de la vida. Está bien el negocio, pero el negocio es la negación del ocio. Y no quiero negar el ocio, porque creo que el ocio nos da la posibilidad de la introspección, del rescatar como lo que nos pasa en el alma, de ser oído de lo que nos pasa a nosotros y a nuestro entorno. Entonces no quiero pasar por esta vida tan metida en el negocio que no pueda establecer vínculos y relaciones con la gente que me rodea. Entonces cuando uno entra en la escalada de la amenaza de los mercados, de expandirte, no es que no sea ambiciosa, me encanta la buena vida, me encantaría ganar más de lo que gano, pero creo que eso va en contra de la profundización de los afectos, de las relaciones humanas, porque estás demasiado ocupado y no contemplas. Hoy descubrimos las propiedades de muchas hierbas medicinales, por ejemplo, que el cedrón ayuda a prevenir el resfrío. Por eso yo, con un té de cedrón, me despido de ustedes, pero no sin antes dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Historias de Campo.